Guillermo, me decías que el consumo, ¿cómo está hoy? El consumo, Paulino, hay que mirarlo cada vez con más detenimiento. En el primer trimestre de este año tenés algunos sectores que están creciendo y fuerte, profundizando lo que venían mostrando el año pasado. Inmuebles, 57% arriba, efecto blanqueo, claramente. Autos, que es una mezcla de factores. Los autos han subido menos que la inflación. Hay más oferta de autos en el mercado, fundamentalmente por el efecto de la caída de ventas en Brasil, subiendo cerca de 50% de ventas también este primer arranque del año. Y motos, que expresa que hay gente de la clase media que empieza a ver cierta tranquilidad laboral y la posibilidad de pagar o un crédito personal, que están volando los créditos personales, o una cuota que le dan en una concesionaria. Eso también está creciendo cerca del 50%. Después tenés algunos sectores que están cayendo todavía, pero menos que el año pasado. Indumentaria y tecnología, básicamente, cayendo cerca del 4 al 5% medido en unidades. Eso el año pasado caía 8% ropa, 14% electrodomésticos y tecnología. O sea que están morigerando la caída, pero vienen ya de una contracción del año anterior. Y después el que más mueve un poco el clima de qué es lo que pasa con el consumo, que es lo básico, ¿no? Alimentos, bebidas, cosmética, limpieza. Ahí tenés dos lecturas. Una que está muy instalada en los medios, que es que las dos son reales, ¿no? Que es mirar el sector supermercados. Ese sector está 5% abajo en el primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado. Estamos hablando en volumen, no en plata. En volumen, en unidades, ¿no? Naturalmente. Y si miras el total de los canales, que esto está medido por Kantar World Panel, que mide desde los hogares, como se mide el EPH, y ahí podés registrar ventas que se dan en otros tipos de puntos de venta, incluís los mayoristas, incluís las ferias, incluís los mercados. Bueno, ahí la caída es menor, es de 2%, contra el 5% de supermercados. Con lo cual lo más probable es que esté cayendo el 2%. Claro. Lo cual no deja de ser preocupante porque, sí, obvio. qué sé yo, la devaluación. El año pasado cayó 4, ¿no? O sea, tenés menos 4 y ahora un primer arranque de menos 2. Y tuviste menos 2 en 2014 de evaluación Kicillof en el medio. También, digamos. Hoy estamos, o sea, Paulino, en los últimos 3 años en los últimos 4 años tuviste 3 años de caída en los niveles de consumo. Nivel de consumo actual estás en aproximadamente en el mismo lugar que el 2011. Para que tengas una idea de cuánto es la torta de consumo hoy. Con naturalmente más habitantes. Con más habitantes. Obviamente el per cápita tenés una caída por lo menos de 5 puntos, ¿no? Crece 1 punto por año la población. O sea, la torta es más chica y además el reparto probablemente es incluso más desigual, con lo cual las porciones se están repartiendo de una manera algo diferente inclusive, de aquel magro reparto del 2011. Bueno, por eso es clave que la economía vuelva a crecer y es clave también entender que el consumo pesa el 70% del PBI. Con lo cual, si la economía arranca, es probable que este año tengamos ya nosotros estamos viendo, hemos bajado la proyección que teníamos de más 2 a más 1, pero la seguimos viendo en sentido positivo. Eso implica sobre todo una recuperación en el segundo semestre del año del orden del 3%. Sustentada en que la economía va a crecer y está prácticamente consensuado al nivel de 3 puntos, ¿no? La bajamos porque en aquel momento se pensaba que iba a crecer 5. ¿Podemos escuchar algo de Duhovne ayer? No sé si lo vieron al ministro de Economía, estuvo con Novarecio, estuvo en América. ¿Podemos escuchar 20 segundos de él? Y te quiero una pequeña impresión cuando el querido Luis Novarecio le pregunta sobre la perspectiva de inflación, etcétera. Esto decía el ministro de Economía. ¿De cuánto va a ser la inflación este año, Nicolás? Mira, va a ser mucho más baja que el año pasado, cerca de la mitad. Y más allá de un punto más, un punto menos, lo que es importante es que este gobierno se ha planteado como prioridad la lucha contra la inflación. Te interrumpo para que me quede claro. Vos decís menos de la mitad. ¿Va a ser menos del 20% la inflación? ¿Qué? Va a ser menos del 20%. ¿Y? La verdad te diría, Paulino, que hoy hay también bastante consenso entre la mayor parte de los economistas y lo que dice el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Todos están viendo la inflación... ¿No ves una inflación en 25? No. A priori hoy lo que se ve es una inflación que puede ser 21, tal vez no 20 o 19, pero que está en ese rango y creo que por un lado es la gran demanda de la sociedad. Nosotros acabamos de medir 1000 casos a nivel nacional. Le preguntás a la gente, ¿cuáles son las 3 cosas que tiene que hacer este gobierno para que le vaya bien? Número 1... 50 y pico % de los votos, digamos, son opiniones múltiples, ¿no? Bajar la inflación, casi en el mismo nivel, bajar la inseguridad y casi en el mismo nivel crear trabajo, crear empleos. Esas son las 3 grandes prioridades que tiene la sociedad argentina. Y después vienen 10 otras cosas, pero ¿no? Las 3 aparecen como primereando en la respuesta inicial de la gente, digamos. La mitad de la sociedad te dice eso. Inflación, empleos e inseguridad. Esto en términos políticos, digo, para el gobierno es economía. Sí.
fomentar consumo, más gasto público. Clave en la campaña, Paulino. O sea, institucionalidad es importante, representa mucho, es todo muy lindo, pero si el poncho no aparece, exacto. Hablando en términos campestres, bueno, hay un problema para el gobierno. Por eso yo te decía que si se da la presunción y lo que plantea Duhovne, que hay coincidencia en general de un poco de los especialistas, y si tenés la cosecha que se supone que va a venir, más allá del fenómeno climático adverso que estamos viendo, cerca de 10 millones más de toneladas que el año pasado, más la obra pública que está realmente lanzada y se empieza a ver. Tuviste un crecimiento de 15% en los despachos de cemento en el mes de marzo y de 8% en el mes de abril, de 15% en el indicador de la construcción privada, que es el Construya. O sea, realmente ese sector que es precíclico, que anticipa lo que después sucede con la economía, ya está mostrando que todo el esfuerzo que se venía poniendo ahí finalmente empieza a verificar. El índice Construya que marcás, Guillermo, vale la pena aclararlo, es el índice que mide la venta de las principales empresas exactamente que participan en la construcción, con lo cual ese índice fue negativo durante todo el 2016, marcaba que había una impronta de obra privada muy a la baja y una impronta de obra pública que no se reactivaba lo que el gobierno quería, y ahora la obra pública está traccionando, pero también algún sector de la obra privada. Exactamente. Las dos cosas. Las dos cosas, y a eso le tendrías que sumar que veremos cuánto es el cierre final promedio de los acuerdos salariales, pero nosotros estamos viendo entre 1 punto, 2 puntos de recuperación de salario real, 3 puede ser, depende de los gremios. Este año, no olvidemos que los que cerraron por 20 tienen casi todos cláusula gatillo, entonces creo que hay ahí una perspectiva de que puede haber algo de salario real positivo. Ahora, no es fiesta, Paulino, ¿eh? Digo, ni fiesta, en este ni la boom, fiesta está leja, digamos. Es simplemente estar un poco mejor que el año pasado y recuperar una parte de lo que se perdió el año pasado. Pensá que crecer +1 contra haber caído el año pasado -4, está claro que todavía falta. El nivel de actividad de la economía, los bienes y servicios que produce la economía argentina al final del segundo año de mandato de Mauricio Macri va a ser menor al nivel de producción que tenía la actividad económica cuando Macri tomó el poder. El de consumo sí, el de la actividad económica general probablemente no, digamos, porque tenés algunos sectores creciendo fuerte y el año pasado la economía cayó 2%, 2,3% para ser preciso. O sea que en todo caso estaría equilibrado en la macro. En la micro, sobre todo el consumo masivo, todavía tendría que seguir recuperando, ¿no? Quiero que compartamos esta placa a propósito de las paritarias, porque hoy cerró el sector que contaba Nacho de estatales. La foto es con Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, Andrés Ibarra y el propio ministro Jorge Triaca. 20% en dos partes que vos decís que son tres. Junio, julio y septiembre. Junio, julio y septiembre. Sí. Y hay 2 premios estímulos por presentismo y productividad. Exacto. Que el gobierno logró incorporar, que ya los está procurando incorporar en otros convenios colectivos de trabajo. Empleados de estaciones de servicio acordaron 20% en 2 cuotas. La primera retroactiva a abril, parecido al de estatales. La segunda del 10% en septiembre. Gastronómicos va por el 24% y está cerca. En algunos lugares acordaron, Patagonia. Petroleros buscan, Guillermo Pereira a la cabeza, 24%. Creo que en 21 o 22 podrían cerrar. Sí, son algunas de las que están ahora. La UOM está abierto. Está reclamando el 35. Caló el 35. No cierra, dicen, por menos de 25. Quiere dar una señal hacia adentro. Los empresarios están bastante más, yo diría, reticentes. Y ESMATA, como otro de los gremios importantes, mecánicos, está planteando el 25%. El gobierno ya con esto cierra eso del 17% de inflación, ¿no? Baja totalmente la persiana. Sí. Sí. A ver, 40% del total de los convenios colectivos que se rubricaron hasta acá, dijo Triaca, se cerraron en torno al 20% más presentismo. El otro día alguien muy importante del gobierno me dijo, si 21 te firmo contento, sería un éxito. Guillermo, para liberarte, agradeciéndote la generosidad de haber venido acá. ¿Vos entendés que la dinámica de la actividad económica es perdurable en el tiempo, más sustentable, que están poniendo la piedra fundacional o, en todo caso, que están haciendo lo que había que hacer para generar una economía de desarrollo de mediano y largo plazo? ¿O que el gobierno mucho no ha cambiado, que ha tomado sentido político en las tomas de decisiones económicas, que ha hecho gradualismo y que con maquillaje y cosmética va por un camino parecido al que se venía?
Te voy a decir dos cosas. Una, creo que sí ha hecho gradualismo, y te lo he comentado, inclusive antes de saber quién iba a ganar las elecciones, para mí era la única opción. Yo ahí discrepo con algunos economistas que pretenden el shock. Sí. Tenés 50% de la población de la Argentina que es clase baja, tenés 30% de la población que está bajo nivel de pobreza y tenés un altísimo nivel de conflictividad social latente que te puede conducir muy rápido a la incapacidad de gobernar. Con lo cual un shock, digo, puede ser muy lindo de los libros y desde alguna planilla Excel de alguno, me parece que es inviable en esta estructura social que tiene la Argentina. Mucho más cuando el presidente asume con graves problemas en la macro, pero con una sensación de gran parte de la sociedad de que la micro iba razonablemente bien, que probablemente ese sea uno de los problemas más fuertes que le deja el gobierno anterior. Entre ellos, el subsidio de las tarifas. Cuando vos tuviste que corregir 12 años de no haber aumentado gas, luz y agua, te encontrás con que la gente dice, oye, esto es un shock, mientras están aplicando realmente gradualismo porque lo ves en los números del déficit fiscal. O sea, el ir por el medio te lleva a que te peguen por derecha y por izquierda en algún punto. Correcto. ¿No? Ahora, respondiendo a tu otra parte de la pregunta, sí es cierto, están aplicando gradualismo. Yo creo que es falso que por aplicar gradualismo no estén haciendo lo que tienen que hacer. Creo que el gobierno, y pensemos esta semana del presidente Macri, ¿no? O este mes se va a ver con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Japón y con la presidenta de Alemania, las 4 principales potencias del mundo. No está yendo a pasear Macri, ¿eh? Está yendo a tratar de traer negocios, de generar inversiones, de que la Argentina entre a resolver cuestiones de fondo y estructurales. Ahora, esto, ¿cómo se siente en la micro? Bueno, vos tenés una decisión política que es, no vamos a rifar la macro por arreglar con urgencia la micro. No quiere decir que al gobierno no le importe el consumo, pero sí quiere decir que lo condiciona alrededor de otras variables, la inversión y también empezar a inyectar en esta economía incentivos al ahorro. Yo creo que hay un gran elemento clave que va a marcar esta época nueva, Paulino, que es el crédito hipotecario. Y la gente ya lo empieza a ver. ¿Vos crees que deja de tener incentivo en la economía, el aquí y ahora, el consumo presente en desmedro del futuro? Por lo menos de ser el único incentivo. Claro, casi excluyente. Exacto. Con un alto nivel de endeudamiento en las familias, el 12 cuotas, etcétera, por el ahorro y por lo tanto resignar consumo presente a cambio de, en muchos casos, consumo futuro. En general, eso es lo que te está planteando como una filosofía de fondo, es pasar de una lógica del corto plazo a una lógica de largo plazo, en la estructura de la economía y en la estructura de la microeconomía. Bueno, los datos del hot sale que se están realizando esta semana derivan en eso, que hay muchos más compras en, vamos a decir, en un solo pago que en cuotas comparadas con los años anteriores. Sí, y otra cosa, ¿no? Por minuto 4 celulares y 4 electrodomésticos. En el término de ofertas y demás. Me parece que aquello en donde vos tengas una pequeña una ventaja, descuento, lo que sea, la gente va porque finalmente el precio está descalzado del resto del mundo. Hoy Paulino, a ver, los argentinos somos especialistas en ventanas de oportunidad. Digo, si vos mirás qué creció en el 2016, Chile, turismo al exterior, compra en canales mayoristas y compra en outlets. Bueno, ¿qué es lo que eso te dice? Estamos buscando una ecuación de precios mejor que la que tenemos en los canales habituales o lugares habituales donde comprábamos. Entonces, en ese sentido, el hot sale es siempre un incentivo que funciona muy bien. Y hay como una latencia de, bueno, donde aparezca un mejor precio, ahí entro al mercado. Porque hay una cosa que no hay que perder de vista. Es cierto que venimos de un año de contracción fuerte el año pasado. También es cierto que el nivel de consumo, aún siendo el del 2011, es un nivel razonablemente alto en esta economía, ¿no? No tiene nada que ver con niveles por los que supimos pasar allá por la crisis. 2001, 2002. Hay una sociedad que pasó a modo austero, que está prudente, desconfiada, autocontrolada, sabiendo que las tarifas las va a tener que pagar, que era una fantasía que en un momento se iba a cortar y se cortó y te lo dicen así, y se cortó. Ahora, no quiere decir que deje de consumir o que no quiera consumir. Está pasando de comprar mucho a comprar bien. Y muchas veces comprar bien es o encuentro el lugar donde tengo esa mejor opción o entro en alguna oferta promo como esta, y muy llamativa, ¿no? No dejarán de quejarse porque naturalmente les impacta de una manera muy diferente y otros, más que comprar bien, compran lo que pueden. No, claro, Paulino. Digo, en este contexto todavía tenés mucha gente que claramente la está pasando mal, no hay ninguna duda. Guillermo, como siempre, el placer de tenerte. Gracias.